canciones que has escuchado 1000 veces, canciones que cantaste en el carro, en la ducha, en cada viaje y cada desamor. Pero, ¿y si las palabras que creías conocer estaban escondiendo algo completamente distinto? ¿Algo más oscuro, más profundo, más personal de lo que jamás imaginaste? Hoy volvemos a los clásicos legendarios del rock con significados ocultos que la mayoría de la gente pasó por alto. Y una vez que escuches esto, nunca volverás a oírlos de la misma manera. Pocas canciones han proyectado una sombra más larga sobre la historia del rock que Hotel California. Lanzada en 1977, se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos y en un elemento fijo de cada playlist de rock clásico. Pero escucha esas palabras con atención. El narrador llega a un misterioso hotel, seducido por la belleza y el lujo, solo para descubrir que nunca puede irse. Don Henley y Glenn Frey la escribieron como una meditación sobre la oscura seducción del sueño americano, específicamente el exceso, la adicción y el vacío espiritual que se esconde justo debajo del glamour californiano. El hotel nunca fue un lugar real, era un estado mental, una advertencia vestida con uno de los mejores solos de guitarra jamás grabados. La frase, "You can check out anytime you like, but you can never leave" no era una regla curiosa del hotel. Era una metáfora de la adicción misma, de la manera en que la fama, el dinero y el placer te atrapan lentamente, hermosamente, hasta que escapar parece imposible. 8 minutos y medio, una guitarra, y una generación de oyentes convencidos de que era solo una canción nostálgica para corear. Pero American Pie, lanzada en 1971, fue el silencioso acto de duelo de Don McLean. The Day the Music Died hace referencia al 3 de febrero de 1959, el accidente de avión que mató a Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper. Pero la canción va mucho más allá de esa única tragedia. McLean codificó todo el colapso de la inocencia americana a lo largo de los años 60 en sus versos. El jester es Bob Dylan, el rey es Elvis. La chica que cantaba el blues es Janis Joplin. El fuego es el concierto de Altamont del 69, donde el sueño de paz y amor murió en un estacionamiento en California. McLean nunca confirmó oficialmente todas las interpretaciones, y ese silencio hizo el misterio aún más rico. La mayoría de la gente todavía canta cada palabra de principio a fin sin saber realmente lo que cada verso dice en verdad. ¿La sigues escuchando hoy? ¿Te suena diferente ahora que sabes lo que realmente estaba diciendo debajo de esos versos? Cuando Purple Haze explotó de los radios en 1967, la mayoría de los oyentes asumieron que era una canción sobre drogas. Eran los 60, después de todo, y el sonido salvaje y eléctrico de Hendrix parecía encajar perfectamente con la era psicodélica. Pero el propio Hendrix dijo que la canción vino de un sueño, una visión vívida y sobrenatural en la que caminaba bajo el mar. El Purple Haze no era una sustancia, era un estado de conciencia, un territorio entre el sueño y la vigilia donde nada seguía la lógica y todo se sentía eléctrico. Algunos intérpretes incluso conectaron las imágenes con una historia de ciencia ficción que Hendrix había leído sobre una neblina púrpura de muerte que barría la tierra. Cualquiera que sea el origen, la emoción es inconfundible: confusión, euforia, desorientación y un tipo de trascendencia que ningún lenguaje ordinario podía capturar. Hendrix recurrió a la poesía en cambio, y lo que encontró todavía suena a nada grabado antes o desde entonces. Nunca se trató de drogarse. Se trataba de un sentimiento tan más allá de lo ordinario que solo una Fender Stratocaster podía acercarse a describirlo. Esta es la que engañó a todos. Cuando Every Breath You Take fue lanzada en 1983, las parejas bailaban con ella en las graduaciones. Se tocaba en bodas. Las estaciones de radio la llamaban una de las grandes canciones románticas de la década. Sting la escribió, y Sting ha pasado décadas corrigiendo amablemente el registro. La canción no es sobre amor, es sobre obsesión, control y posesión. La escribió durante el doloroso final de su primer matrimonio, y el narrador que observa cada movimiento, cada sonrisa, cada promesa no es un amante devoto. Es alguien que no puede soltar, alguien que vigila y sigue porque el apego se ha convertido en algo más oscuro.
ha dicho en entrevistas que está algo horrorizado por cuántas personas la han elegido como su canción de boda, aunque siempre lo dice con una sonrisa cómplice. El genio del tema es que suena como ternura. La música envuelve la obsesión en calidez, en anhelo, en una belleza brillante, que es exactamente como se siente la obsesión desde adentro. No se anuncia. Llega vestida de amor. 1966, The Rolling Stones lanzaron una canción construida sobre un sitar, un ritmo impulsor y un narrador tan consumido por el dolor que quiere que el mundo entero coincida con la oscuridad que hay en él. Painted Black es, en su núcleo, una canción sobre una pérdida tan total que la belleza misma se vuelve insoportable. El narrador ha perdido a la mujer que ama, posiblemente por la muerte, y no puede soportar el color, el brillo, la vida que aún se mueve a su alrededor mientras él está vaciado. La frase "I see a red door and I want it painted black" no es agresión, es desesperación. Es la necesidad de borrar todo lo alegre porque la alegría se ha convertido en una especie de herida. Keith Richards escribió la melodía casi por accidente durante una sesión tardía en el estudio, pero la voz de Mick Jagger la convirtió en algo urgente y ritualístico. El sitar le dio la calidad de una procesión fúnebre, llegando desde un mundo completamente diferente. Se convirtió en una de las expresiones más poderosas de duelo en la historia del rock. Y ahora queremos escucharte a ti. ¿Qué otra canción de esta época suena como una cosa en la superficie y significa algo completamente diferente debajo? Déjalo en los comentarios. Roger Waters escribió Comfortably Numb en 1979 como el núcleo emocional de The Wall, el extenso álbum de la banda sobre el aislamiento y el colapso psicológico. La canción describe un momento real. Waters, enfermo antes de un concierto, recibió una inyección de un médico para poder terminar el show. La sensación de estar medicado, presente en cuerpo pero ausente en mente, se convirtió en la base emocional del tema. El niño en las letras es el propio Waters, recordando una fiebre de infancia, ese estado onírico donde el mundo perdía sus bordes afilados y todo se suavizaba hasta difuminarse. La frase "The child is grown, the dream is gone" no es solo poesía. Es un lamento por el preciso momento en que la adultez cierra la puerta al asombro, a la capacidad de sentirse completamente vivo sin esfuerzo. El solo de guitarra de David Gilmour al final es ampliamente considerado uno de los más grandes jamás grabados, una voz de emoción pura diciendo lo que las palabras simplemente no podían cargar. Esta canción nunca fue sobre drogas, era sobre el aterrador consuelo de no sentir nada en absoluto, y el silencioso horror de lo fácil que se vuelve a aceptar ese consuelo. Cuando The Doors lanzaron Light My Fire en 1967, los programadores de radio les pidieron que recortaran un verso para las apariciones en televisión. La banda aceptó. Luego tocaron la versión completa en vivo en The Ed Sullivan Show de todas formas, lo que les valió una prohibición permanente del programa, una distinción que Jim Morrison probablemente usó como insignia de honor. Morrison, nunca tímido con el simbolismo, llevó la canción a un territorio que iba mucho más allá del romance. Para él, el fuego siempre fue un símbolo de destrucción y renacimiento, del momento en que superas el miedo y entras en algo absoluto e irreversible. Robbie Krieger escribió en realidad las letras principales, basándose en su estudio de la filosofía oriental y la idea de que el amor y la muerte son las dos fuerzas que más nos hacen sentir vivos. La canción alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 en el verano del 67 y se convirtió en uno de los himnos definitivos de una temporada definida por el cambio, la agitación y la sensación de que algo enorme e imparable se estaba moviendo por el mundo. Bruce Springsteen escribió Born to Run en 1974 cuando tenía 24 años, aterrorizado de que su carrera pudiera ya estar terminada antes de haber comenzado correctamente. Estaba bajo una enorme presión de su sello, luchando por entregar algo que justificara la enorme promesa que todos habían visto en él. La canción es sobre escapar, sobre la ardiente necesidad de liberarse de una vida que se siente demasiado pequeña, demasiado gris, demasiado sofocante. La autopista y la oscuridad al borde de la ciudad no eran solo geografía de Nueva Jersey. Eran el paisaje emocional de cada joven que alguna vez se sintió atrapado, ignorado y desesperadamente hambriento de algo que aún no podía nombrar. Springsteen
ha dicho que la canción fue su intento de escribir el mejor disco de rock and roll jamás hecho. Casi la destruyó en el proceso, agonizando durante meses, grabando versión tras versión y destrozándolas. Lo que finalmente salió sonó como la liberación misma, guitarras y saxofón y batería chocando como un escape de prisión a las 3 de la mañana. ¿Funcionó entonces? Nunca ha dejado de funcionar. Pete Townshend escribió Behind Blue Eyes en 1971 para un personaje en un proyecto nunca terminado llamado Lifehouse. La canción fue concebida originalmente para un villano ficticio, un hombre poderoso y controlado que no siente nada, que lleva una máscara de calma compostura mientras arde silenciosamente por dentro. Pero algo cambió en la escritura. Townshend se adentró demasiado en el personaje y se encontró a sí mismo en cambio. La letra No one knows what it is like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes, se convirtió en su propia confesión. Un músico exitoso, creativo y ampliamente admirado que se sentía profundamente incomprendido y solo en el mismísimo centro de todo. La canción trata sobre la soledad de ser visto solo desde afuera, de que el mundo crea que te conoce mientras la versión real de ti pasa completamente sin ser testigo. Es una de las canciones más silenciosamente devastadoras de la historia del rock, y resuena precisamente porque tanta gente, famosa o no, sabe exactamente cómo se siente ese silencio interior. Si alguna vez llevaste una cara que no coincidía con lo que sucedía adentro, entendiste esta canción la primera vez que la escuchaste. Pocas canciones en la historia del rock han generado más debate, más análisis, más asombro que Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury se negó a explicarla. Dijo simplemente que era sobre relaciones y dejó todo lo demás al oyente. Pero con el paso de las décadas, y especialmente después de su muerte en 1991, muchos de los más cercanos a él han sugerido que la canción era algo mucho más personal, una expresión codificada de su conflicto interno, su sexualidad, la presión que sentía desde todas las direcciones a la vez. La pregunta de apertura, ¿Is this the real life? ¿Is this just fantasy?, se lee ahora como la pregunta de un hombre atrapado entre dos versiones de sí mismo, la leyenda pública y la persona privada que vivía en la sombra. La sección operática del medio, con su caos, su juicio y su desesperada súplica de liberación, se siente como un alma bajo una tensión extraordinaria e implacable. La última línea, Nothing really matters to me, es desesperación o liberación dependiendo completamente del día en que la escuches. Freddie nunca confirmó nada de esto, pero la canción lleva sus huellas tan completamente que es casi imposible no sentirlas presionadas en cada nota. ¿La sigues escuchando igual hoy? ¿Saber más sobre quién era Freddie realmente cambia lo que se mueve en ti cuando suena la música? Lanzada en 1971, Stairway to Heaven se convirtió casi de inmediato en la canción más solicitada en la historia de la radio FM. Jimmy Page y Robert Plant la escribieron durante un solo fin de semana de inspiración en una remota cabaña galesa, y la canción creció en algo que ninguno de los dos pudo explicar del todo después. Plant ha dicho que las letras llegaron casi automáticamente, como si vinieran de algún lugar más allá de su alcance consciente. La dama que compra su escalera al cielo se convirtió en un símbolo del materialismo y el autoengaño, de la creencia de que el significado puede acumularse o comprarse como cualquier otra cosa. Pero la canción cambia, y en su último tercio algo se transforma. La guitarra frenética y buscadora, la batería que crece y la voz de Plant que se estira hacia el techo sugieren no una advertencia sino un avance, un momento de reconocimiento de que lo que buscamos siempre ha vivido dentro de nosotros. La controversia del enmascaramiento inverso de los años 80, las afirmaciones de mensajes satánicos ocultos grabados al revés, solo profundizaron la mitología. Page descartó todo como absurdo. El verdadero misterio de Stairway to Heaven es mucho más simple y mucho más profundo. Suena exactamente como el interior de un sueño, y nadie ha podido decir nunca por qué. El sencillo debut de Van Halen de 1978 es una de las canciones más malinterpretadas del hard rock. La mayoría de los oyentes escucharon el título y asumieron que era pura rebelión, una celebración del caos y todo el exceso que el estilo de vida del rock and roll tenía para ofrecer. Y en la superficie, David Lee Roth ciertamente interpretó el papel.
pero el origen de la canción era más personal de lo que la actuación sugería. Roth ha hablado de escribirla desde un lugar genuino de inquietud y desarraigo, de no saber quién era ni hacia dónde se dirigía, de sentir que perseguía algo permanentemente fuera de su alcance, mientras lo quemaba todo en el proceso. Running with the Devil no era una fanfarronada, era un autorretrato de un joven moviéndose a toda velocidad, sin un destino claro, sostenido por adrenalina y ambición, y nada más. El tema abre con bocinas de autos, un detalle en el que Roth insistió, porque la autopista siempre fue la metáfora. O te estás moviendo, o estás quieto. Y para Van Halen en 1978, quedarse quieto simplemente no era una opción. Capas escondidas justo debajo de la superficie de música que creías conocer de memoria. Los grandes clásicos del rock nunca fueron solo entretenimiento. Fueron confesiones, advertencias y gritos de artistas que usaron el sonido y la poesía para decir lo que no podía decirse de ninguna otra manera. ¿Cuál de estos significados ocultos te golpeó más fuerte? Déjalo en los comentarios y comparte esto con alguien que haya cantado estas canciones toda su vida sin conocer la historia completa.